En la clase de hoy definimos que era un radián. Para resumir, dijimos que en una circunferencia como esta que tenemos acá dibujada, yo puedo formar un ángulo como estos dos que me forman en la flecha, estas dos flechas, la flecha negra y roja, y ese ángulo en la circunferencia me va a determinar un ángulo central, este que está aquí, y me va a definir un arco. Cuando el radio es exactamente igual a ese arco, dijimos que eso era un radián. Ah, En este caso, por ejemplo, observe que tengo una circunferencia de radio 1. Si esto es 1 y yo soy capaz de recorrer aquí una distancia alrededor de la circunferencia de medida 1, esa abertura que yo tengo es un radián. Resulta que en las circunferencias, ya vimos en clase que yo puedo tener, y lo voy a señalar en esta de por acá de la derecha, si yo tengo un radián de aquí a aquí, voy a tener otro radián de esta rayita negra que tengo aquí a esta abertura. En ese espacio, en esa abertura, o esa abertura va a medir 2 radianes. También vimos que incluso yo podía seguir y por acá iba a tener 3 radianes, ¿cierto? Por acá iba a tener 3 radianes. Y que cuando yo completaba media circunferencia, entonces teníamos qué cosa? Pi radianes. Véalo aquí en la segunda figura. Esto era pi radianes. Hicimos una relación bien importante en clase y fue la siguiente. Si yo tengo una vuelta en una circunferencia, yo tengo entonces, si media vuelta es pi radianes, una vuelta completa es 2 pi radianes. De igual forma, como para relacionarlo con una unidad de medida a la que estamos más acostumbrados a trabajar, que son los grados, que también lo estuvimos discutiendo, una vuelta equivale a 360 grados, ¿cierto? Pero si una vuelta es igual a 2 pi radianes y una vuelta es igual a 360 grados, entonces 360 grados es evidente igual a 2 pi radianes, ¿cierto? Eso quiere decir, yo puedo despejar los grados, los radianes para poder iniciar a hacer conversiones. Un radián va a ser igual a 360 grados sobre 2pi, que estaba multiplicando, ¿cierto? Entonces, un radián va a ser igual a 360 grados sobre 2pi. Yo puedo incluso simplificar estos valores y mitad de 2, 1 y mitad de 360, 180 y puedo decir que un radián será igual a 180 grados sobre pi. Y eso es un resultado bien importante. ¿Listo? Esto es un resultado súper importante porque me va a permitir a mí hacer conversiones entre grados y radianes. ¿Listo? Y también puedo tener otro resultado. Observe lo siguiente. Aquí mismo, 360 grados es igual a 2 pi radianes. Entonces, si yo tengo un radián, yo sé cuánto equivale a grados. Ahora, si yo tengo un grado, ¿a qué equivalen radianes? Yo puedo decir que un grado, este 360 que multiplica el grado, puede pasar a dividir radianes. ¿Listo? Al simplificar, entonces yo tengo que un grado es igual a pi sobre 180 radianes. Y aquí tengo otro resultado bien importante. Este resultado me va a permitir a mí, así como este me permitía a mí pasar de radianes a grados, este me va a permitir a mí pasar de grados a radianes. Ok, resolvamos uno de los ejercicios propuestos en las diapositivas. Mire que acá ya tenemos bien organizaditas las equivalencias. Un radián equivale a 180 grados sobre pi y un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Y mire que aquí tiene dos tips bien importantes. Para convertir grados a radianes multiplicamos por pi sobre 180. Para convertir radianes a grados multiplicamos 180 por pi. Entonces hagamos este ejercicio. Me dice convertir entre radianes y grados. Exprese 60 grados en radianes. Entonces vamos a hacer la solución a la. ¿Listo? Ok. Entonces 60 grados en radianes. Vámonos al tip. Qué pena, utilicemos negro. 60 grados en radianes. Si yo tengo 60 grados y lo quiero convertir a radianes, ok, voy a ir a esta tablita y dice, para convertir grados a radianes, multiplique por pi sobre 180. Entonces yo este 60 grados lo tengo que multiplicar por pi sobre 180 grados. Ahora, yo puedo eliminar los ceros y la unidad y puedo empezar a simplificar. Eso me va a dar 6pi sobre
18, ¿cierto? Porque si yo tengo aquí un unito, 6 por pi, 6pi. Y 1 por 18, 18. Y puedo simplificar. Sexta de 6, 1. Y sexta de 18, 3. Eso es igual entonces a pi tercios. Puedo entonces decir que 60 grados equivale a pi tercios radianes. ¿Listo? Y esa es la solución en la conversión para el A. Hagamos el B. Ok. Dice exprese pi sextos radianes en grado. Entonces, pi sextos radianes. Me dice que cuando yo quiera convertir de radianes a grados, vamos a multiplicar por 180 sobre pi. Entonces, esto va a ser igual a pi sextos por 180 grados sobre pi. Estos pi se van a cancelar, ¿cierto? Y me va a quedar 180 sobre 6 graditos. Pero yo puedo aquí simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 180, 90. Tercera de 3, 1. Y tercera de 90, 30. Es decir que esto va a ser igual a 30 grados. Entonces, pi sextos radianes es igual a 30 grados. ¿Listo? Y ahí tenemos las dos conversiones. Los invito ahora a que hagan entonces los ejercicios propuestos en el libro, que están seleccionados ahí en las diapositivas que les compartí ayer, para que practiquen cómo hacer conversiones. Hagamos algunos otros ejercicios con referente a cómo dibujar ángulos, cómo ubicarlos en el plano, etc. Ok, otro de los ejercicios que podemos resolver es el siguiente. Dice, determina el cuadrante en el que se encuentra cada uno de los ángulos. Como estamos mirando apenas todo esto de la medida, de las unidades que utilizamos para medir ángulos, de cómo los dibujamos, esta mañana estuvimos dibujando ángulos en grados, ahorita yo también puedo relacionarlo con el concepto que estábamos hablando de ángulo en posición normal y saber en qué cuadrante en específico queda ubicado un ángulo en el plano. ¿Cierto? Para eso lo más útil es que yo lo ubique en el plano y trate de aproximar muy precisamente dónde queda ubicado el ángulo. Entonces, hagámoslo. Dice pi cuartos. Empecemos con pi cuartos. Pi cuartos. Ubiquemos nuestro lado inicial. Nuestro lado inicial siempre dijimos que iba a estar vértice 0, 0, ¿cierto? Y ubicado sobre el eje X, listo. Como me están diciendo pi cuartos, ese ángulo es positivo, es decir que va a abrir el lado terminal, se va a mover en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta que me está diciendo que pi está dividido en 4 pedazos y que yo voy a coger un solo pedazo. Aprendimos que todo esto, vamos a colocarlo con otro color por acá, todo esto en el estudio de los radianes medía ¿cuánto? Pi, ¿cierto? Que si yo lo hago hasta aquí, si yo solamente tomo este pedazo de aquí, eso vale, si todo era pi, pues la mitad va a ser pi medios. Y pi cuartos tiene que ser la mitad de la mitad. Es decir, que yo puedo dividir por aquí. Perdonen que no tengo como el mejor pulso. Puedo dividir por aquí. Y si esto era pi y esto pi medio, la mitad de pi medio va a ser ¿cuánto? Pi cuartos. Entonces yo puedo dibujar mi ángulo aquí y garantizar con bastante precisión que esto es pi cuartos, ¿cierto? Pero esa no era la pregunta. La pregunta es en qué cuadrante quedó. Nosotros al inicio del año estuvimos estudiando el plano coordenado y definimos claramente que el plano se dividía en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es decir, que el ángulo pi cuarto está ubicado en el cuarto cuadrante, en el primer cuadrante, qué pena. ¿Sí o no? Listo, hagamos el A del 19, les queda de tarea y el B del 17 y el B del 19. El A del 19 me dice menos pi sextos. Pues yo puedo utilizar exactamente el mismo razonamiento. Yo puedo ubicar mi lado inicial en el origen, ¿cierto? Lo ubico por acá en el eje
Ese es mi lado inicial. Y ahora me está diciendo que pi está dividido en ¿cuántos pedacitos? En 6 pedacitos y que yo voy a coger uno. Si yo tuviera algo así como 2 pi sextos, lo que me estaba diciendo es divídalo en 6 y coja 2. Si yo tuviera 5 pi sextos, me está diciendo divídalo en 6 y coja 6 y coja 5. Y si yo tuviera 7 pi sextos, entonces está dividido en 6, pero yo voy a coger 7 pedazos. ¿Qué otra cosa tengo que analizar? Que es el ángulo es negativo, es decir, que va a ir a favor de las manecillas del reloj. Está, repito, está dividido en 6, entonces a mí me toca dividir pi. Yo sé que todo este espacio de aquí va a ser pi, ¿cierto? Porque es la mitad. Y lo voy a dividir en 6 pedazos, entonces voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Un pedazo, que tiene que ser más o menos igual. Otro pedazo, vea, ahí más o menos se parece, no son exactos. Si usted tiene un protractor, pues mejor. Otro pedacito y otro pedazo. Entonces está más o menos dividido en 6 partes iguales. ¿Cuántas partes me están diciendo que coja? Ah, venga, coja una parte. Entonces, si estoy dividido en 6 pedazos y cojo uno, entonces esto es pi sextos. Y nuevamente, podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos para el ejercicio anterior. Si esto es 1, esto es 2, esto es 3 y esto es 4, entonces nosotros respondemos la pregunta diciendo que menos pi sextos está ubicado en el cuarto cuadrante. Ok, les queda a ustedes el resto de ejercicio. Háganlo sin convertirlo a grados. Si lo convierten a grados va a ser muy fácil, pero recuerden lo que les dije. Es mejor que nos acostumbremos a los radianes, porque es lo que vamos a trabajar el resto del año. O que lo vamos a trabajar o lo vamos a utilizar mucho en cálculo. Listo.